Para empezar a hablar de los derechos humanos, es muy importante entender la relevancia y la trascendencia que han tenido los derechos humanos en la historia. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado hablar de los derechos humanos, pero ¿entendemos, comprendemos e interpretamos realmente qué son? ¿Cuál es su propósito y el por qué existen? Ahora veamos, los derechos humanos están definidos como una libertad o libertades sobre las que debe haber una protección y cumplimiento. Más específicamente, podemos denominar a los derechos humanos como libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humano. Se aclara que anteriormente no todos los seres humanos han sido considerados iguales y que con el transcurso del tiempo una lucha por la igualdad y el respeto a la diferencia han logrado mejorar esta situación y que según la ONU son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Uno de los primeros documentos se puede decir que buscó garantizar libertades individuales, dar espacios de participación y principalmente crear una forma equitativa de mantener el orden social y la justicia, se consigna en un esbozo antiguo de derechos humanos conocido como Ciro el Grande, el cual denomina que la historia narra que en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a los esclavos, estableció la libertad de culto y religión y la igualdad racial. Este y otros decretos han sido conservados y grabados en un cilindro de barro cocido y actualmente es reconocido como la primera versión de los derechos humanos y ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU. Como se mencionó anteriormente, estos documentos tuvieron una divulgación tal que llegó hasta Grecia y Roma, fortaleciendo las bases que hoy en día denominamos derechos humanos. A continuación se hará una breve descripción de la Carta Magna o la Gran Carta, la cual fue firmada en Inglaterra en el año 1215. El documento buscaba proteger a los súbditos y mantener individuales libertades como el derecho a la iglesia, no estar bajo intervención del gobierno y el derecho de las mujeres viudas a poseer algún tipo de propiedad. Este documento es considerado como uno de los más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Otro evento importante que se debe resaltar es que en 1789 el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y estableció bases para la primera República Francesa, y que a consecuencia de un suceso inesperado, más precisamente el ataque a la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantizando a todos los ciudadanos derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, cuyo fin fue garantizar la igualdad de derechos y prohibir solo aquellas acciones que pueden ser consideradas dañinas para la sociedad. Siguiendo con lo anterior, otro acontecimiento fue la Conferencia de Ginebra, la cual se realizó por invitación del Consejo Federal Suizo y cubrió la asistencia de países europeos y de América, con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate, el cual fue un gran avance frente al trato humanitario en situaciones de conflicto armado, generando un aporte a la Declaración actual de Derechos Humanos. En el año 1948 fue redactada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, y proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos, en la que resalta la frase:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es así como los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos, que por primera vez se ven en la historia se habían sistematizado en un solo documento. Consecuentemente, llevó a muchas naciones a elegir estos derechos actualmente como parte de las leyes constitucionales. Se pasa ahora a un tema de sociedades distintas, derechos distintos, en la cual se dice que los derechos humanos en la lucha por la igualdad y el respeto se definen como son una forma de imposición y homogeneación del pensamiento que impide que realmente pueda unirse en un mundo donde la diferencia puede ser aceptada y respetada, es decir, universalidad. Los derechos humanos se están dando por sentado de su carácter verdadero e irrefutable. Siguiendo con lo anterior, se autoproclama superioridad y se pone en un plano de inferioridad moral. Por lo tanto, se comprende derechos individuales, en cambio el individuo debe buscar en un mundo y en la sociedad su lugar y las condiciones necesarias para realizarse como ser humano. A continuación, vemos el pensamiento oriental asiático, el cual denomina que esta noción individualista termina cuestionando ciertas prácticas sociales y culturales que para hoy en día pueden ser tachadas de bárbaras y antiguas. Un ejemplo es la religión y la Semana Santa, que son denominadas costumbres del hombre. Siguiendo con lo anterior, se pueden resaltar las palabras dichas por el señor Benoist, el cual menciona: si los hombres deben ser dejados en libertad para hacer lo que quieran mientras el uso de su libertad no se entrometa con la de los demás, ¿por qué los pueblos cuyas costumbres no parecen ofensivas o condenables no podrían ser dejados en libertad para practicarlas mientras no busquen imponerlas a otros? Para finalizar, se mencionan algunas críticas tales como: los derechos humanos están alrededor de su carácter impositivo. Son más respetables y deseables por otros. Los derechos humanos son el uso de armas académicos. Existencia de derechos que sean inherentes a la condición humana. Además, el deseo humano consta de bienestar, igualdad, justicia, respeto y equidad. Se menciona también que para la humanidad no se debe pensar en derechos o deberes, sino en la dimensión inalcanzable de experiencias humanas.